Estamos nuevamente en la televisión cooperativa, una vez más con Alberto Calvo de la Fundación Colsecor y Susana Maldonado, consejera de nuestra cooperativa, vicepresidenta del Consejo de Administración de nuestra cooperativa. Y en este caso recordamos, bueno, Alberto, el encargado de Relaciones Institucionales de Colsecor. Colsecor con la característica de tener a Pepe Mujica, ¿no? Como el padrino de la fundación. Y cuando hablamos del expresidente hablamos de una línea, se podría decir, política, ideológica ya determinada y que, bueno, da por sentado ciertos conceptos, por así decirlo. En este caso, bueno, empezamos a ver desde hace muchos años diferentes informes, los del RESCOM, informes cuantitativos, también desde la Fundación, informes cualitativos y análisis, ¿no?, de todos los datos. Bueno, Alberto, bienvenido. Susana, bienvenida. Gracias por estar aquí una vez más, por llegarse nuevamente. Bueno, la verdad, primero nosotros el agradecimiento a nuestra cooperativa, como le decimos siempre, una cooperativa madre de nuestra integración cooperativa Colsecor, que el objeto económico son los servicios de comunicaciones convergentes, todos los servicios audiovisuales, obviamente todo lo que es el tránsito de un nuevo paradigma de conectividades y nuevos servicios digitales que se desarrollan a través del cooperativismo integrado en Colsecor. Así que nuestro agradecimiento, el saludo a toda la comunidad, toda la audiencia de la pantalla cooperativa. Y para nosotros siempre es una oportunidad ver de qué manera, con un proyecto institucional nacido en el 2018 desde la Fundación, siempre consideramos el aspecto de la matriz comunicativa como es de alguna manera una base promotora de desarrollo comunitario, de condiciones de equidad y de igualdad ciudadana ante todo lo que implica los servicios esenciales comunicacionales públicos que desarrollan nuestras cooperativas. Así que nuestras dos institucionalidades son absolutamente complementarias. Nuestra entidad madre se dedica si se quiere, a los servicios esencialmente aplicados a la ciudadanía, y estos proyectos del orden de lo comunitario, de la generación del conocimiento, de la formación en cuanto a las personas que son parte de la gestión de las cooperativas, para nosotros es importante, porque además tenemos un proyecto de amplificación de lo local en cuanto a generar una planimetría federal. Pensemos en aquellas 13 cooperativas que dieron origen a Colsecor allá en el año 95 y hoy prácticamente con 240 cooperativas en 20 provincias. Esto habla de una dimensión federal muy robusta, que puede proyectar también otros alcances, otras iniciativas del sector cooperativo, y para esto hay que generar información, tener conocimiento, tener una experiencia de proximidad para poder tener una mejor evaluación, un mejor diagnóstico social comunitario en las localidades donde estamos, con nuestras cooperativas, trabajando con nuestra gente. Por eso también hay un espacio de formación que para esto es clave. Digo, nuestras organizaciones no han sido organizaciones pensadas para generar un capital, un inventario informativo, y estamos transitando esto en estos 6 años con el acompañamiento de la presidencia honoraria del expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica, que estamos celebrando además este 27 de abril los 6 años de la Fundación, y hoy casualmente hacemos un recorrido de la construcción de los valores institucionales y hemos publicado el primer valor central, aperturista de nuestra institución, que es la conducta social ética. Esa referencialidad clave en Pepe Mujica, que no solo es alguien que ha sido protagonista de la política de la República del Uruguay, sino que es también un liderazgo ético en América Latina y de referencias también globales, porque también las consideraciones del valor ético en la dirigencia y en la representación cobran importancia, y para la dirigencia cooperativa es claramente un norte a seguir
y sobre eso tratar de trabajar ese legado como lo que Pepe amplifica, con todo lo que Pepe amplifica, ¿no? Esto de tener una mirada respecto a la causa ambiental, una mirada muy productiva e inclusiva respecto a las juventudes, el valor de la ciudadanía de los adultos mayores, y la Fundación sobre ese legado va generando iniciativas que obviamente son coparticipadas por las cooperativas. Bueno, y un trabajo que no se puede hacer desde el interior sin actores como Susana, consejera aquí de nuestra cooperativa, trabajo de honoren, y se trata a través de este RESCOM de buscar, recabar datos para poder visibilizar un poquito más. Susana, este RESCOM 2023, ¿y ya venimos de cuándo? Del 2019. 2019. Esta vez haciendo un comparativo con el año 2020. Uh-huh. Bueno, es una realidad que año tras año surgen muchos cambios, pero siempre positivos y con buenos resultados. Si bien hicimos en el 2019 infraestructura económica, luego en el 2020 fueron las dimensiones sociales, salud, deporte, cultura y educación. En el 2021 se hizo el tercer sector y el sector público. Ajá. Luego pasamos al 2022, donde se empezó a hacer un comparativo con lo que se había hecho en el 2019. Y de ahí reflejaron, resultados muy buenos, porque surgen iniciativas que son resultado de todo este comparativo que se hizo. Por ejemplo, surgieron proyectos, teniendo en cuenta la infraestructura económica, se pudo evaluar, ver lo que era la producción artesanal en nuestro pueblo. También influyó mucho lo de la pandemia, que fue algo que como una salida laboral que los habitantes de Villa Huidobro buscaban. hizo crear el ingenio, recrear el ingenio. Exactamente, y que no se conocía en nuestro pueblo. Y eso surge, da a la iniciativa de trabajar junto con otras instituciones, como es la Municipalidad y la Secretaría de Cultura. Logramos hacer ferias artesanales y especialmente en una fecha clave que fue el Día de la Mujer, claro, porque se destaca la gran cantidad de mujeres emprendedoras como artesanal. Por supuesto que hombres también, pero la mayoría son mujeres. Y entonces había que destacar, poner en valor el trabajo de la mujer en su trabajo artesanal y como emprendedora. Alberto, este trabajo que se ve aquí en Villa Huidobro también se replica, se repite, mejor dicho, en otros lugares de la misma manera. Sí. Y ya estamos comenzando una modificación de este ciclo que señalaba muy bien el recorrido, porque fue una cooperativa pionera en los relevamientos sociales comunitarios, esta cooperativa de Villa Huidobro, y en la comunidad. Estamos para este año ya modificando el circuito porque lo que no hemos podido advertir es que las infraestructuras de dimensiones sociales, que después las vamos a ver en salud, educación, cultura y deportes, no tiene una modificación tan significativa. Yo diría, tiene un proceso muy marcado por la estabilización, con obviamente matices en los cuales algunas estadísticas tienen alguna alteración, pero no una gran alteración, en cuanto a las infraestructuras de salud, educación, cultura y deportes. También hemos advertido que en el llamado tercer sector, las instituciones intermedias y el sector público local, también ocurre allí una modificación muy leve. Esto permitió rediseñar el plan y cada 5 o 6 o 7 años estos dos módulos que hacía mención antes, la idea es repetirlo, es decir, tener una ventana de tiempo más prolongada para ver de qué manera las estabilizaciones podemos encontrar. Se le va a buscar un giro, en definitiva. Un giro muy pequeño, pero con un agregado de productividad para nosotros clave. Que este año comenzamos la primera experiencia, vamos a hacer un estudio cualitativo sobre las infraestructuras de salud y deportes. El año siguiente va a ser sobre educación y culturas, y esto nos va a permitir, en las localidades que han hecho este relevamiento social comunitario, que prácticamente son más de 50,
hacer un estudio en profundidad, es Claro, decir, descubrir el proceso de gestión. Repitamos una palabrita que me parece clave, Sí. que el análisis que se va a hacer ahora es, digamos, asociando dos temáticas y va a ser un análisis cualitativo, no cuantitativo. O sea, vamos a hablar de la calidad de lo que tenemos y no de cuánto tenemos. Exacto. ¿Ah? Por eso vamos a poner mucha atención cómo sucede el proceso de gestión, cómo está el proyecto institucional, cómo está ese proyecto también enraizado en la comunidad, cuáles son las necesidades que están asomando en esas infraestructuras, que nosotros tenemos los datos estadísticos, pero muchas veces los datos no descubren una realidad que nos permita comprenderla en niveles de detalle para justamente poder tener un mejor diagnóstico. Por eso este estudio cualitativo lo vamos ya a desarrollar en este 2024, y el antecedente fue el estudio cualitativo que esta cooperativa de Villa Huidobro nos acompañó, y en este caso con tu participación, que agradecemos enormemente. Este estudio cualitativo con juventudes que hicimos el 2023, que fue realmente muy innovadora. Constituimos un universo de 50 jóvenes de la Argentina, y también nos permitió, sin ningún tipo de preconcepto, conocimiento previo, que en este caso vos, por ejemplo, tuviste que entrevistar a gente de Bahía Blanca juventudes de otras partes de la Argentina. Sí. Y eso nos permitió tener un estudio cualitativo de qué manera pensaban la vida, cómo se relacionaban con su hábitat, las personas que en este caso fueron incorporadas en este estudio, y hallazgos muy interesantes desde el punto de vista de cómo es la vinculación y el proyecto de vida futuro, potencialidades migratorias, temas de interés, causas sociales que viven las juventudes. Y ahora, justamente después de esta exquisita, yo diría, experiencia, la migración de los jóvenes, la migración de los jóvenes. A otros lados, al exterior y Exacto. demás. Y esto nos permitió también pensar en un proyecto adicional. Por eso este estudio cualitativo de juventudes este año tiene el propósito naciente ya de ir a un estudio cualitativo con los adultos mayores. Tenemos una población en la Argentina que envejece, en las comunidades pequeñas y medianas mucho más, la población es mucho más, tiene más densidad poblacional en porcentajes, y nos parece clave ver este estudio de cualitativo inserto en nuestras poblaciones para ver cómo sucede los proyectos en cuanto a calidad de vida del adulto mayor. Y en esto va a haber claramente un contraste con aquellos indicadores que tenemos con la medición de calidad de vida que hacemos todos los años, justo en la mitad, entre los últimos días de junio y principios de julio, desde el año 2020. Quiero volver un poquito con Susana y Alberto hacia en lo que es el estudio cuantitativo de lo que tenemos. Me pareció entender que Alberto decía que si bien hay modificaciones en el interior profundo, como que no hay tanta variación. En el comparativo, Susana, que hubo del 2019 al 2023, ¿cuáles son las observaciones más sobresalientes que pudiste hacer? El comparativo del 2023 es con el 2020. Con el 2020, perdón. Sí. Bueno, en cuanto a salud, hay un incremento. Por supuesto que si bien no contamos con una cierta cantidad, pero podemos estar conformes con los profesionales que tenemos, con los porque el relevamiento fue buscando los hospitales, toda la oferta que teníamos en el pueblo, sanatorios, los geriátricos que también tenemos, vacunatorios, lo que son toda la parte pública y privada. Bueno, público tenemos el hospital. Uh-huh. En cuanto a educación, también hubo un avance. Por ejemplo, este año, comparando con el año 23 con el 20, tenemos la presencia de universidades populares que en ese año no teníamos. Claro. Y creció mucho todo lo que es talleres de oficios, la educación pública, la educación formal. Y si bien es algo
que es lamentable, podríamos decir, es la desaparición de las escuelas rurales. El contraste. El contraste. La educación informal se suma Claro. por un lado, pero en la educación formal Claro, la ruralidad deja de tener sí, su debido presencia. todo por el motivo de que la gente en el campo No hay gente en el campo. no hay gente en el campo, debido a la forma de trabajo que la tecnología Claro. fue avanzando y superando el trabajo y la mano de obra del hombre. Entonces buscan otra salida laboral. Y lamentablemente 4 escuelas que teníamos ya no las tenemos presentes. Claro. El cierre de las escuelas rurales. Sí creció lo demás. Y en cultura también, un gran avance, muy buena toda la oferta cultural de Villa Huidobro, como también lo que es en deportes. Claro. Una serie de datos, como marca Susana, y un análisis cualitativo a futuro, ¿no? Que de repente nos pondrá sobre relieve como el contenido de esta torta de datos que se presenta, lo que realmente hay de disponibilidad, por ejemplo, en el tema salud, ¿no? Sobre las distintas prestaciones. Por eso nos parece, digo, algo que estamos encontrando en diferentes comunidades, ¿no? Y que Villa Huidobro no es una isla, una situación Claro. excepcional. Si uno posa la mirada sobre la infraestructura educativa en general de las comunidades, diría, de menos de 20.000 habitantes, la proporción es mucho mejor que el promedio del país, la que uno encuentra en los espacios de servicios educativos de las pequeñas y medianas comunidades de la Argentina. Es decir, hay más docentes, los docentes tienen menos cantidad de alumnos, las infraestructuras educativas tienen menor cantidad de alumnos. Esto genera tiempos, gobernanzas de los proyectos educativos que permiten construir otros vínculos. Esto salió en el estudio cualitativo con juventudes, donde uno de los elementos a explorar era de qué manera sus inquietudes de proyecto de vida los jóvenes la establecían en diálogos con las personas cercanas. La mayor cantidad de gente, de las personas, de las juventudes con ese estudio cualitativo, nos dijeron que hablaron de su proyecto de vida, de su futuro, de su diseño de planificación en cuanto a formación o potencialidad migratoria con la maestra, el profesor, la profesora del colegio. Esto a nosotros nos causó un asombro increíble porque claramente hay una dinámica de encuentros que facilita la construcción de estos vínculos entre el cuerpo docente y el alumnado de la escuela secundaria. Y allí me parece que hay un elemento, si se quiere, positivo de esta Argentina tierra adentro profunda. Claro, ¿no? el sentido de pertenencia continúa muy vigente. En educación estamos mejor en las pequeñas y medianas comunidades que respecto al promedio nacional. En salud hay menos médicos, menos enfermeros que el promedio nacional o que las zonas metropolitanas. Y esto tiene que ver con algo que vos mencionaste, las condiciones de arraigo donde las infraestructuras de salud cuesta sostenerlas, cuesta generar desarrollos de inversión. Por eso la expectativa en gran medida con la conectividad también es que creemos que va a venir por desarrollos de telemedicina, donde las proximidades también van a funcionar muy bien y van a comenzar a construirse hábitos de atención sin necesariamente tener el médico, el especialista tan cerca. Obviamente habrá procesos en cuanto al hábitat y al modo de la sociabilidad de la salud, de encuentros con los espacios, en los espacios de salud y encuentros con los especialistas médicos, los trabajadores de la salud, pero en gran medida la telemedicina es una expectativa para las localidades pequeñas y medianas para tratar de generar un bienestar, una calidad de vida, porque es un punto que en el promedio aparece mucho más bajo que aquello que sucede en las zonas metropolitanas, por condiciones también de falta de política migratoria que tiene la Argentina. Ahora, si uno pone atención a determinadas coyunturas y de qué manera se construyen no solamente debates, sino también análisis y potencialidad de inserción de los saberes en la Argentina profunda,
uno puede decir muchas veces son temas de no agenda. Recordemos la migración voluminosa de ciudadanía proveniente de Venezuela, donde muchos venezolanos y venezolanas eran trabajadores de la salud, médicos, especialistas. Bueno, allí prácticamente llegaron a la Argentina y ellos mismos decidieron, con sus criterios y objetivos personales, dónde radicarse. Es decir, que no había una política pública que permita generar una fertilidad de descubrimientos de espacios geográficos que capaz que los venezolanos terminaron conociendo. Adrogué, la ciudad de La Plata, Quilmes, la ciudad autónoma de Buenos Aires, alguno Córdoba capital, o Rosario, o Mendoza, pero no mucho más. ¿Cuántos tenían la posibilidad de que una política pueda permitir el descubrimiento de esta Argentina profunda que necesitaba médicos? Bueno, ahí me parece que es la clave, tener elementos estadísticos que construyan aspectos de entendimiento de necesidades para ver de qué manera, una manera inteligente pueda insertar estos conocimientos. Bueno, lo que pasa es que sin lugar a duda, como vos lo dijiste anteriormente, no está en agenda, digamos, en conocimiento ni el interés de ni los grandes médicos ni los decisores, ¿no?, de estas cuestiones. Susana, hay un tema, y corregime si me equivoco, aparece un organismo provincial que es el EPAE, que toma conocimiento de tu trabajo, del trabajo que realizamos desde Villa Huidobro para la Fundación Colsecor, y de repente a ellos se les presenta como un mapa ya realizado, del cual se puede nutrir para recabar más información. ¿Esto es así? Tal cual como lo decís, Miguel, es un programa, el EPAE, un equipo de profesionales de acompañamiento educativo, que tiene diferentes sedes en la provincia de Córdoba. Una de las sedes está en Huinca, Renancó, que correspondería a todo el departamento General Roca, o sea, el territorio educativo del departamento General Roca. Bueno, este relevamiento que hicimos el año pasado en la dimensión educativa, ¿qué pasa? Tiene conocimiento el EPAE de los resultados y bueno, me piden esta información que pueda yo brindarles, que les sirve a ellos como de consulta para poder realizar el recorrido territorial que van a hacer en el departamento General Roca. Ya contando con esto que tienen de Villa Huidobro, ya es algo más, es un insumo que nosotros le brindamos a ellos para poder generar todo este recorrido territorial que van a hacer. Porque ellos tienen, según lo que me contaron, que hacer es un relevamiento que van a hacer actualizando información. ¿Y qué más es lo que nosotros podemos ofrecer, que es lo último que está dentro del 2023 en educación, claro, en esta zona? Bueno, y para mí fue una gran satisfacción poderlo haber brindado a esta gente. Ellos se comunicaron y nos quieren incorporar este proyecto como parte también de consulta dentro de la agenda de ellos que están por realizar en este 2024. Claro. Y es muy interesante porque esto trascienda este relevamiento, que se pueda socializar, trabajar con otras asociaciones, con otras instituciones, y esto en el Departamento General Roca tiene un gran relevamiento. Y hace, en definitiva, a esta participación, ¿no?, que es tan presente, muchas veces poco observada, ¿no?, pero la proyección de las cooperativas, del sector cooperativo, como red en toda la sociedad. Sí, claro. Por eso el camino es el desarrollo local, digo. Es la cooperativa asociada a la Fundación Colsecor con estos proyectos trata primero de generar un relevamiento con información para tener una proximidad a la certeza, justamente. Podemos tener algún grado de evaluación a distancia, pero mejor confirmar la evidencia, ¿no? La certeza nos permite planificar de mejor manera cualquier proyecto institucional, emprendimiento del sector privado, políticas públicas, desarrollo de la economía social y solidaria. El segundo elemento, además del activo de producir datos y estadística e información,
el segundo elemento para nosotros fundamental es construir un diálogo social amplificado en una perspectiva 360 que nos permita ir a los clubes, ir a las infraestructuras de salud, de educación, de culturas, el tercer sector, el sector público local, toda la infraestructura económica cada 3 años. Esto nos permite tener una perspectiva muy amplia también de la cooperativa, porque decimos, las cooperativas son de la comunidad, bueno, son comunitarias entonces, ¿no? Y en ese proyecto el horizonte tiene que ser tratar de generar un espacio de convergencia, vamos a utilizar un término tecnológico propio de Colsecor, un espacio de convergencia de la ciudadanía y de las instituciones con un desafío que es potenciar estos desarrollos locales comunitarios, porque el proyecto de país federal es un proyecto propio del cooperativismo argentino y propio de la integración cooperativa que nació hace casi 29 años, ahora el 5 de mayo cumple 29 años. Y lo hizo con las comunicaciones y ahora con esta institución. Y en este aspecto nos parece clave poder también robustecer otros aspectos de entendimiento. Los grupos etarios, la calidad de vida, con otro tipo de estudios y el medio ambiente, que es la gran causa social, y permitime conectar y vuelvo al estudio de las juventudes. Sí, sí. Cuando le preguntamos a las juventudes de la Argentina, con este estudio cualitativo, cuál era su gran causa social de preocupación, de interés, nos manifestaron todos el medio ambiente. Entonces, es una agenda, recuperemos el término de agenda, es una agenda que no puede no ser cooperativa porque nos vincula con esta ciudadanía que tiene, vislumbra un enorme desafío de construir mejores condiciones medioambientales para el desarrollo profesional, los desarrollos productivos, y siempre con una construcción de saberes y de educación que contemple la perspectiva medioambiental. Es un tema de agenda y es un tema que los jóvenes nos van marcando el camino. Si no se quiere ver, de alguna manera es como que no se está viendo el futuro, ¿no? El futuro que observa nuestra juventud. El dato que proporcionaba recién en la descripción Susana respecto a las 4 escuelas rurales, en ese estudio cualitativo de juventudes también le preguntamos qué entendimientos tenía respecto a la actividad agropecuaria, podemos decir agroganadera, agroindustrial, y de alguna manera qué grado de vinculación podía proyectar en cuanto a su labor con ese ámbito de la economía agroganadera, agroindustrial. Muy baja. Prácticamente en su horizonte. La juventud no se ve en ese escenario. No se ve en ese escenario. Sí, claramente se ve que tiene un interés, yo diría, estructural de querer saber de tecnologías. Claro. Ahora, no hay un puente entre la construcción del saber en tecnologías con las tecnologías que pueden ser aplicadas a la economía agropecuaria o agroganadera. Y me parece que también es un punto de encuentro con las cooperativas agropecuarias de la Argentina, que son muy importantes. Susana, para cerrar, bueno, continúa con el RESCOM, ¿cómo sigue el trabajo? Y bueno, este año estamos esperando lo que propone la Fundación. Las directrices de Colsecor. La Fundación Colsecor para este 2024, por supuesto. Ahí Alberto baja 4 carpetas. Sí. Ahora, Susana. Por lo general siempre empezamos entre mayo, junio, bueno, y hasta agosto es el trabajo desde campo que se realizó siempre. Esperemos, no sé, este año cuáles son las nuevas directivas que vamos a tener para continuar con este RESCOM. Mañana Susana comienza las vacaciones del RESCOM hasta el próximo aviso, que será en mayo. Claro. Bueno, y Alberto, también para cerrar, más allá de que algo que te haya quedado pendiente, el próximo paso. Bueno, el próximo paso es la activación de todos estos proyectos que estuvimos conversando, estudios cualitativos, dos adultos mayores. Juventudes, adultos mayores y juventudes que ya lo hicimos en el 2023. Claro. El 2023. Vamos a hacer la medición de calidad de vida ya sobre el final de este semestre, que va a ser muy interesante porque ya vamos a tener
una línea de tiempo histórico muy robusta. La primera la comenzamos en el primer año de la pandemia y vamos a tener la edición 2024 que nos va a permitir en 5 años cómo se ha alterado la calidad de vida de los argentinos desde el tiempo pandémico y el tiempo de pospandemia, con todas las inestabilidades de todo tipo de cuestiones que hacen a la realidad de la Argentina, ¿no? Modificaciones del escenario político, etcétera, etcétera, de la economía. Así que nos parece allí algo muy interesante para ver en esa línea de tiempo histórico cómo ha ido la Argentina en estos registros. Y el del 2024, donde hay un elemento también de expectativas en una parte de la población que fue parte del escenario electoral, con una presidencia que de alguna manera irrumpió en un escenario que tenía 2 coaliciones de hacía mucho tiempo, con la Fuerza Libertaria en el Poder Ejecutivo Nacional, y estas expectativas de la ciudadanía, de qué manera están transitando en la mitad de este 2024. Hoy se está hablando mucho de cuánto es la composición robusta de la tolerancia para transitar momentos de dificultad. ¿Cuánto es el porcentaje de la ciudadanía para encontrar de alguna manera o pensar en cuánto puede estar la salida? Y parte de la calidad de vida nos va a dar un poco también esas sensibilidades con esas perspectivas ciudadanas. Alberto, Susana, muchísimas gracias por el trabajo realizado y bueno... Sí, perdón, Miguel, este sí. trabajo va a ser, todo el informe se va a comunicar e incluso se va a poder brindar para todas las instituciones, y un agradecimiento especial a todos los actores Claro. que brindaron la información, que dieron su tiempo para poder yo lograr este trabajo de campo. Y se va a entregar este informe para que los sirva como consulta, material de consulta, y para surgir alguna iniciativa, algún proyecto que pueda estar en este Los datos desarrollo están, local. quien quiera tomar Exactamente. los datos aguante, Sí, ¿no? sí, sí. Como las instituciones educativas, bueno, todo lo que es cultura, hay cosas mucho para rescatar. Nosotros decimos que es un proyecto de democracia social participativa de verdad, ¿no? Porque el activo de información se produce también de manera cooperativa, no porque lo hace solo la cooperativa, sino porque requiere la cooperación de esa información para tener estos informes y luego un análisis de los datos locales. Permitime finalmente transmitirle el saludo del presidente de Colsecor y de la Fundación Colsecor, José Néstor Lino, que es de Villa Huidobro, de la cooperativa que justamente dio origen allá en el 95 y también en el 2018 de esta nueva institucionalidad, y del saludo de todo el Consejo de Administración. Entendemos que el proyecto de comunicaciones convergentes es un proyecto clave, por eso también en los nuevos desafíos del desarrollo local y comunitario no se puede no contemplar de manera estratégica las inversiones, la importancia de las inversiones que las cooperativas hacen en infraestructuras de conectividad. La economía se digitaliza, la sociedad se digitaliza, los procesos de educación, de salud también se van a digitalizar porque la ciudadanía está digitalizada, podemos decir, las 24 horas y los 365 del año. Así que allí hay un valor clave que esas infraestructuras sean infraestructuras inteligentes, ya no solo pensar en ciudades inteligentes. Mucho se ha hablado de las Smart City. Bueno, nosotros tenemos que pensar en las claves de comunidades inteligentes. Ojalá los márgenes económicos lo permitan. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Hasta el próximo Rescom. Gracias.